Listo. Entonces en el día de hoy vamos a darle continuidad pues como al curso de cálculo integral. Tenemos que en la última tutoría estuvimos abordando lo que son las reglas básicas de integración. De esa guía número 4 que se les compartió en plataforma para que practicaran, para que resolvieran algunos ejercicios de allí a manera de práctica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O va todo claro hasta el momento? Profe, ¿sí me escucha? Sí, señor. Sí, Mateo. Ah, ok. No, quería preguntarle, era pues la cuestión de que si la próxima clase, bueno, hay parcial, ¿cierto? Sí, claro, claro que sí. ¿Usted va a dejar los temas o cómo sería? Sí, ya les especifico cuáles son los temas que vamos a evaluar para ese examen parcial. Pues pero básicamente son tres. Uno, que es lo que son Ok, las ok. identidades trigonométricas. Vamos a entrar enseguida aprovechando pues como la consulta. Uno es sobre, o sea, hay un ejercicio sobre identidades trigonométricas, ejercicio sobre derivadas de funciones trigonométricas y por último tenemos entonces integrales con reglas básicas de integración. Serían los últimos tres temas que se han visto en las últimas clases. Sí, señor, correcto. Eso es. Ok. Listo, entonces, ¿alguna otra duda de pronto de los ejercicios o alguna duda de pronto de las actividades o las guías anteriores? Lo del taller es hasta mañana, ¿cierto? Sí, señor. Ah, vale, vale. Sí, ahí está la fecha en plataforma, creo que está hasta el día de mañana, 19. Creo que sí está ahí. Sí. De todas maneras, verifiquen ustedes de pronto también en plataforma si sí es hasta mañana o es hasta hoy. Pero recuerden que esa actividad que tenemos allí solamente tiene ejercicios de lo que son de identidades trigonométricas y derivadas de funciones trigonométricas. No tiene ejercicios de integrales, ¿cierto? Profe, Sí, señor. Pedro, buenos días. buenos días, profe. Lo del taller es solamente la guía 3, ¿verdad? Sí, señor. Solamente la guía 3. Son poquitos ejercicios. Sí, eso está bien. Sí, sí, señor. Como pues me estaba confundiendo pensando que también las otras guías también iban a ir ahí, pero no. Ah, no, no. Por eso preferí preguntar. Ok, tranquilo. Si recordemos que lo que hay que resolver como para entregar es donde aparece como taller, ¿cierto? Porque las otras yo se las he colocado es como tareas. Y acordamos pues que las tareas son las guías que utilizamos como para trabajar en la clase, para explicar, pero no son para entregar. Pues lo que está en el taller son lo del sacar la derivada de 13 funciones y como decir si hay igualdad en 5 puntos después. No, Exacto, comprobar la... ese es el taller Sí, que tengo señor, que entregar mañana. Esta ese es el mañana. taller. Sí, señor, ese es el Ah, taller. vale. Ok. Listo, entonces, bueno, teniendo claridad entonces al respecto, aparte de pronto de eso que está en el tallercito, va entonces también de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, que son las reglas de integrales, ¿cierto? Voy a devolverme aquí un momento a un documento anterior. Esta guía la estuvimos trabajando la semana pasada, mirando lo que era entonces las reglas básicas de integración, lo que era integral indefinida, ¿cierto? De aquí miramos entonces hasta la regla número 4. Voy a ampliar un poquito más la imagen. ¿Sí? Estuvimos mirando hasta la regla número 4. Bueno, y vimos la excepción de pronto de un ejercicio cuando si el exponente entonces nos daba negativo, o sea, si nos daba un x a la menos 1. ¿Sí? O un x a la menos 1, que hay una condición ahí particular, y entonces se aplica es el logaritmo natural. ¿Sí? Eso es básicamente el lo que tenemos allí. En, como quinta regla, aquí para avanzar enseguida, como quinta regla, tenemos entonces la integral de una constante por una función, ¿cierto? Entonces, eso es igual a la constante por la integral de la función. Bueno, eso es muy parecido como a la segunda regla, donde tenemos es una constante, ¿sí? Por el diferencial.
Pero aquí básicamente sí tenemos la constante, tenemos una función derivada aquí, ¿cierto? Entonces ahí básicamente lo que uno hace es pues extraer la constante y deriva entonces, pues, perdón, deriva no, integra normal pues la función que queda aquí. Esa regla la vamos entonces a utilizar nosotros en el día de hoy para los ejercicios que vamos a empezar a seguir trabajando. Las reglas 6 y 7 y 8 que continúan son para funciones trigonométricas. Esas todavía no las vamos a tocar. Vamos a dejarlas todavía hasta allí para no enredarnos un poco todavía, pero sí las vamos a trabajar después. Yo para hoy les tengo entonces preparado esta guía, es la guía número 5 y se llama entonces integrales casi inmediatas. Bueno, las anteriores eran inmediatas porque lo que tocaba era de una pues hacer el proceso de integración, ¿cierto? Pero en ese momento, para poder integrar, toca hacer de pronto otra operación matemática. Hay que aplicar entonces otro procedimiento inicial. De tal manera que la integral, o perdón, la función que esté allí, nos quede más simple de integrar. Y esa es la clave de la integración. Nosotros más adelante vamos a trabajar entonces un concepto que se llama sustitución o cambio de variable, y entonces son reglas que nos ayudan a nosotros a resolver unas integrales. Cuando la integral es un poco más extensa o que la estructura de la función es un poco más compleja, entonces eso nos ayuda a simplificar el ejercicio. Entonces para allá vamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con estos. Miren que estos que tenemos aquí, bueno, son siempre bastante ejercicios, son otra batería de 30 ejercicios. Entonces la idea es que ustedes los practiquen, ¿no? Porque de aquí también van a salir ejercicios para ese examen parcial. Entonces les decía, estos 30 ejercicios, como los anteriores, se resuelven con las reglas básicas de integración, adicional pues a esa regla número 5 que les acabé de mencionar. Yo tengo aquí seleccionado algunos para que los trabajemos. Entonces, ese es por ejemplo el primero de allí, que es el ejercicio 31. ¿Sí? Se llama así, pues este número como de 31 porque es la continuidad de la guía anterior, de la guía número 4, que terminó en el ejercicio 30. En ese caso, mire que tenemos es integral de un producto, ¿cierto? Integral de x menos 5 que multiplica a x más 3. Bueno, nosotros en integrales no tenemos reglas como la regla de la derivada, ¿cierto? Recuerden que cuando trabajamos nosotros por allá en derivada, si teníamos entonces que derivar f por g, había entonces una regla de f derivado por g más f por g derivado, ¿cierto? Eso es para derivar, existe esa regla. En integrales no existe una regla tal como tal para ello. Entonces por eso se llaman integrales casi inmediatas, porque nos toca primero aplicar los conocimientos matemáticos que tengamos a la mano para simplificar la expresión. ¿Y qué podemos hacer aquí entonces? Podemos entonces hacer una multiplicación, ¿cierto? Propiedad distributiva respecto a la multiplicación. X por x, x por 3, luego menos 5 por x y menos 5 por 3. Entonces nuestra integral va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Si integramos, entonces nos quedaría, pues, si integramos no, si multiplicamos x por x nos va a dar entonces x al cuadrado, x por 3 nos va a dar entonces más 3x, ahora con el menos 5 por x nos va a dar entonces menos 5x, y menos 5 por 3 daría entonces menos 15, ¿cierto? Y colocamos nuestro diferencial que es el de x. Hay una salvedad que se puede hacer aquí, y es que entonces como ese es un polinomio, se puede colocar entonces entre paréntesis para indicar que la integral es para todo el término, ¿cierto? Eso de pronto en algunos textos va a encontrar así, en otros textos no lo encuentran sin paréntesis, entonces indicaría pues que todo eso es la integral, ¿sí? Bien, en ese término que nosotros tenemos aquí, en ese polinomio, tenemos términos que son semejantes, x más 3, perdón, 3x y menos 5x son semejantes, entonces podemos reducir. O sea que nuestra función va a quedar es como x a la 2 menos x menos 3x, 3x menos 5x nos va a dar entonces menos 2x menos 15, ¿cierto? De x. Mire que eso fue lo que aprendimos en matemáticas 1 cuando trabajamos en reducción de términos semejantes.
expresiones algebraicas. Listo. Y ahora sí a esto entonces le aplicamos la integral. ¿Sí? Entonces mira, aquí es integral de una potencia, integral de una constante por la variable o por la función, integral de una constante. ¿Cierto? Entonces podemos integrar de forma inmediata, entonces quedaría de la siguiente manera. La integral de una potencia, recuerde que es que se le suma 1 al exponente y ese exponente o esa suma pasa a dividir. O sea, por eso nos va a quedar es x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Porque le he sumado 1 al exponente y ese mismo exponente pasa a dividir. Menos 2 por x, la integral de 2x. Entonces, el exponente aquí es 1. Al sumarle 1, quedaría entonces 2x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos la integral de 15. Pero recordemos que 15 es una constante, ¿cierto? Entonces es como si tuviéramos integral de a de x, que nos decía entonces que eso es ax más c, ¿cierto? Es el coeficiente o la constante por la variable. Eso es lo que aplicamos acá, entonces nos va a dar es 15x. Como ya estamos integrando, te colocamos más c. ¿Sí? Listo. Esa es la integración, pero cuando nosotros verificamos este término, podemos encontrar que hay expresiones que se pueden simplificar, como es el caso de esta que tenemos un 2 que está dividiendo y un 2 que está multiplicando, ¿cierto? Se puede simplificar. O sea que nuestra expresión simplificada, nuestra función simplificada nos puede quedar como x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 menos 15x más c. Y esa sería entonces la integral de esa función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si voy muy rápido, me indican, por favor. Profe, ¿me podría explicar desde dónde está el segundo, Aquí, bueno, sí, ahí, esa parte de aquí. sí, de ahí para abajo. Ok. Bien, aquí tenemos, debemos tener en cuenta que son reglas de integración. Voy a... Un momento, yo haré aquí un documento. Un documento que explicamos la clase pasada. Sí. Aquí, yes. Esto. Listo. Este lo estuvimos trabajando nosotros la sesión anterior. Y aquí entonces hicimos varios ejercicios en el que aplicábamos estas reglas básicas de integración. ¿Qué son las reglas básicas de integración? Es la forma pues como de cómo puede entonces uno resolver estos ejercicios, ¿cierto? Entonces, estas 4 reglas que tenemos aquí hasta el momento son las que estamos aplicando allí. Voy a llevármela aquí un momentico para la página en la que estamos trabajando. Y la voy a colocar aquí al lado. Ahora sí voy a borrar esta porque esa la tenemos ya aquí escrita en la imagen que les acabo de copiar. Entonces miren, en estos ejercicios vamos a aplicar estas reglas. Entonces, aquí ya sabemos entonces que hicimos un producto y reducción de términos semejantes. De aquí para acá entonces empezamos a integrar. ¿Por qué nos damos cuenta que empezamos a integrar? Porque el símbolo de la integral, mire que ya aquí no aparece en el tercer renglón, ¿cierto? No aparece el símbolo de la integral. El diferencial tampoco aparece y agregamos el más c, que es la constante de integración. Listo. ¿Cómo integramos estos términos? Aquí tenemos es x al cuadrado. Entonces aplicamos la cuarta regla que dice que es, yo amplío la imagen, y la voy a cortar así. Listo. Esa cuarta regla nos dice, mira que es integral de x elevado a la n de x, ¿cierto? O sea, es la función o la variable x elevado a cualquier exponente. Entonces dice que su integral va a ser igual a la x, ¿cierto? Elevado a la n más 1. O sea, quiere decir que al exponente siempre le vamos a sumar 1. Esa misma suma pasa entonces a dividir.
¿sí? Aquí es donde tenemos en cuenta entonces esta consideración, que n tiene que ser diferente de menos 1. Y tiene lógica, ¿cierto? Porque si n es menos 1 te daría menos 1 más 1 daría 0. Y menos 1 más 1 daría 0, o sea, daría una división entre 0. Y esa división entre 0 entonces todavía no está definida en el conjunto de los números reales, que es donde estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Listo, entonces esta es la que aplicamos acá. Al exponente que es 2, le sumamos 1, entonces nos quedaría x a la 3. Sobre ese mismo exponente acá, ¿cierto? Sobre 3. Menos de la operación, tenemos 2x. En ese caso, el exponente de este x es 1, es positivo. Entonces aplico la misma regla, integral de la potencia. Entonces, al exponente le sumo 1, entonces sería 1 más 1, aquí está 2, y ese mismo exponente entonces pasa a dividir. Ah, o sea, eso es aplicando la fórmula que está ahí, ¿verdad, profe? Claro que sí, sí señor, eso es. Menos la integral de 15. Entonces por acá vimos que es la integral de una constante, ¿cierto? La integral de una constante. Ya que aquí está una letra A por el diferencial, que por eso es que escribí ya la reglita. Es la integral de una constante. Entonces, ¿qué es? Básicamente, ¿qué es lo que dice la integral de una constante? Es a la constante se multiplica por la variable. Nuestra variable aquí es x. Por eso dice el diferencial de x. Entonces, por eso quedaría 15 por la variable x. Y luego de integrar todos los términos, siempre vamos a agregar el más c, constante de integración. ¿Sí? De este tercer paso al cuarto, lo que hacemos entonces es reducción de términos semejantes. 2 que divide con 2 que, 2 que multiplica con 2 que divide se cancela, después se simplifica por el término allí. ¿Sí? ¿Más claro así o alguna otra pregunta? Sí, sí, profe. Ok, listo. Profe, ¿dónde puedo encontrar yo esa donde están las fórmulas? La fórmula. Sí. Yo creo, que no recuerdo, vamos a mirar un momento. Yo pensé, y si no lo hago enseguida, yo les había subido el material de la plataforma. Sí, esa guía pensé que se las había subido, no sé si es cálculo integral. Ve, aquí está, introducción a las integrales y aquí está la guía. Esa es la guía y los ejercicios que hicimos en la clase pasada. Yo siempre trato de colocar en la guía, en limpio, y los ejercicios que desarrollamos en clase también se los subo allí para que ustedes los tengan a manera de ejemplo. ¿Sí? Eso Listo, fue profe. lo que trabajamos. Es que apareció con unas páginas en blanco, pero mira aquí está. Y mira que son las reglas. Sí. Listo. Bueno, y aprovechando que abrir aquí la plataforma, les muestro enseguida. Miren que estos siempre aparecen como tareas, ¿cierto? Y miren que la fecha de entrega aparece para el 6, el 30 de junio, ¿cierto? 30 de junio. Lo que quiere decir es que todo eso está ahí disponible para ustedes, para que ustedes lo hagan, lo repasen, lo descarguen durante todo el semestre. Cuando es taller, miren que aparecen como un color diferente, pues a mí, no sé si ustedes tienen muestras con color diferente, ahí ya aparecen entonces con una fecha más corta. Bueno, aquí dice 18. Yo lo voy a modificar enseguida porque estamos hablando de que es para mañana, ¿cierto? 19. Y creo que aquí sí dice el comando pues en la orientación. Si aquí yo coloqué 19 y lo programé para el 18. Entonces vamos a colocarle 19. Listo, ahí está. Ya tienen plazo esta mañana para entregarlo. Entonces cuando aparezca taller, ¿cierto? Que es de seguimiento, eso es para entregar. Los otros son simplemente las guías que utilizo como para ir explicando. Listo, bueno, entonces, Ah, listo. con gusto. Ahora sí, claro, entonces esta parte aquí, vamos a hacer otro ejercicio diferente. Miren eso, tenemos entonces, diferente en el sentido, por ejemplo, porque uno aquí puede aplicar otra cosa matemática o otro concepto matemático. Tenemos entonces aquí básicamente es, otra vez, integral de un producto de dos funciones, ¿cierto? Entonces uno aquí puede darse cuenta enseguida de que, pues si nos acordamos, toda esa parte algebraica que estudiamos
en el primer semestre, nos damos cuenta entonces que, bueno, podemos multiplicar lo que hicimos ahorita, entonces eso va a ser igual a la integral, multiplicación distributiva, y por y, entonces daría y al cuadrado, y por menos 1, entonces daría menos y. Ahora con el 1, 1 por y, daría entonces y positivo, y 1 por menos 1, daría entonces menos 1 de y, ¿cierto? Mira que aquí no siempre se va a colocar x, ¿no? Es diferencial de y, esa es la variable aquí. Listo, igual que en el ejercicio anterior, ya hicimos la multiplicación, verificamos que hay términos semejantes y efectivamente tenemos aquí menos y más y, ¿cierto? Entonces esos dos términos se cancelan, ¿sí? O sea que nuestra expresión o nuestra integral va a ser igual a y al cuadrado menos 1, que es lo único que nos queda allí, de y. ¿Sí? Listo, entonces ya teniendo eso, aplicamos entonces ahora sí las reglas básicas de integración. Vamos a mirar, voy a buscar aquí un momentico el documento, voy a llevarlo para allá, para que ustedes entonces traten como de identificar qué regla es la que estamos aplicando en ese caso, o qué regla iríamos a aplicar. ¿Sí? De estas reglas que tenemos entonces aquí, ¿cuál aplicaríamos entonces para la integral de y al cuadrado? Entonces uno busca una regla que tenga potencia, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos, perdón, que tenga exponente, entonces aquí no tenemos, vea, exponente. ¿Cierto? Entonces aquí es donde al exponente se le suma 1 y esa misma suma va a pasar entonces a dividir. Entonces por lo tanto tenemos es que y elevado a la 3, ¿cierto? Sobre 3. Yo lo voy a escribir de otra manera porque como aquí tengo una y, entonces no voy a escribir sobre 3, sino que voy a escribir es 1/3 de y a la 3. Es lo mismo, ¿cierto? Por aquí este 3 se está dividiendo, pues es a la y. ¿Sí? Menos de la operación integral de 1. Entonces, miren, 1, entonces un integral donde esté un número apenas una constante. Es esta segunda regla, integral de una constante. ¿Cierto? Te dice que es la constante por la variable misma. Entonces sería 1 por y. ¿Cierto? Sería 1 por y. Pero recuerden que el coeficiente 1 no se denota, no se escribe, entonces podemos dejarlo simplemente como y. ¿Sí? Como ya no hay más términos para integrar, hemos terminado las funciones de la función, pero entonces sí agregamos el más c, constante de integración. Eso recordemos que es porque la integral es indefinida, no tiene límites ni inferior ni superior. Entonces esa sería la integral. ¿Hay posibilidad de simplificar aquí algo? No, ¿cierto? Este 3 no se puede cancelar con ese, porque este 3 es un exponente y ese es del coeficiente. Aquí tampoco podemos cancelar. Profe, y en el 1 sobre 3 no puede quedar solamente 3y a la 3. Ya, porque es que aquí estamos dividiendo. Mira, recuerda que cuando yo hago esto acá, de aquí para acá, yo hago y elevado a la 3, ¿cierto? Ese mismo exponente lo paso a dividir. ¿Sí? Estos dos términos, 1/3 de y a la 3, es lo mismo que y a la 3 sobre 3. Estos dos términos son los mismos. ¿Por qué son lo mismo? Porque aquí intuitivamente hay un coeficiente que es 1. ¿Sí? Ese 1 que yo he colocado allá. Lo que pasa es que no lo escribí así de esta manera porque yo la hago muy larga, pues como la platica aquí. Entonces como para que no me quede esa expresión tan larga. Pero son expresiones semejantes, es lo mismo. Y como el 3 está dividiendo, no lo podemos pasar a multiplicar porque nos alteraría la expresión. No es lo mismo 1/3 de y que 3y. Pesa al cubo, ¿no? Listo, profe. Ok. Bueno, voy a borrar ese aquí porque eso después se les va a mandar a ustedes, entonces para que no les confunda allí. Listo, entonces mire que aquí estamos aplicando básicamente es la regla número 4 y la regla número 2, ¿cierto? Son las que estamos aplicando aquí. Bien. Miren que aquí hicimos nosotros un producto, ¿cierto? Aplicamos del distributivo a la multiplicación. Pero nosotros pudimos, o se pudo haber hecho de pronto algo diferente. Y es que si nos recordamos bien de los productos notables, de la parte de factorización, nos damos cuenta que
si tenemos la integral de y más 1 por y menos 1, eso básicamente es un producto de la suma por la diferencia de funciones. O sea, y más 1, y menos 1. Eso es un producto, ¿cierto?, de la suma por la diferencia de dos funciones. Entonces nosotros podemos haber simplificado todo el procedimiento. Si eso es un producto de esa manera, eso se comporta de esta manera. ¿Sí? Se comporta así, se comporta como una diferencia de cuadrados. Esto es a más b que multiplica a menos b. Entonces eso simplemente es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces cuando yo tengo una expresión como esta, ¿cierto? Mire que son dos mismos términos, ¿cierto? Pero uno está positivo y otro negativo. Entonces de una me puedo saltar entonces a la diferencia de cuadrados. O sea que eso va a ser igual a la integral, ¿cierto? La integral de y al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1 por dy. Y miren, ya me da automáticamente, pues yo habiendo identificado esa expresión, automáticamente me da el resultado del producto que yo hice ahorita, ¿sí? Que es este. Y ya aquí integro, o sea, me estoy librando la multiplicación, ¿sí? Me estoy ahorrando ese paso de la multiplicación, sabiendo que aquí tengo yo es un producto, una suma por una diferencia, y lo puedes presentar como una diferencia de cuadrados. Ya el porcentaje de integrar, el mismo, ¿cierto? Ya simplemente sería entonces y a la 3, lo voy a escribir aquí como así, y a la 3 sobre 3 menos un y, pero ese es igual a y, más c. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, perdón? Bien, no tenemos preguntas, no tenemos... O sea, más que todo es lo que es convertir lo que está arriba ¿cómo? En, en integral. Claro que sí, exacto. Básicamente aquí lo que hacemos entonces es resolver la multiplicación que tenemos aquí y luego entonces aplicar la integral. Eso es lo que se hace. Listo, entonces Profe, vamos y otra. para convertir a integrales, ¿uno usa cada una de las fórmulas o una sola? Dependiendo de la expresión, la función que nos dé aquí. Pues depende de esa función que tengamos acá. ¿Sí? Vale, Eso es. listo, profe. Ok. Bien. Entonces vamos con esta otra. Miren. Tenemos también, entonces, es un producto de una suma por una diferencia de dos funciones, ¿cierto? Entonces podemos hacer la multiplicación o podemos de una irnos entonces a la regla de lo que es pues esta parte de la factorización, ¿sí? Entonces, en este caso podemos mirar, no sé cómo quieren que lo hagamos, multiplicando o aplicando entonces la diferencia de cuadrados. Bien. ¿Cuál es la más corta? La más cortica es diferencia de cuadrados. Así ya yo sé, por ejemplo, que son los dos mismos términos. Vea, aquí tengo y, más y menos, ¿cierto? 1 y 1. Entonces son los dos mismos términos, solo que está aquí uno positivo y uno negativo. Entonces, fácil, una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Sí. Entonces, esa expresión va a ser igual a la integral de
el primer término al cuadrado, entonces sería raíz de y al cuadrado, ¿cierto? Menos el segundo término al cuadrado, y el segundo término es el 1, que sería 1 al cuadrado. Lo voy a colocar hacia el cuadrado para indicar pues que es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? De y. Listo, pero ahora yo me doy cuenta de que si tengo una raíz elevada a una potencia, es una raíz cuadrada elevada a una potencia par, entonces yo puedo simplificar. Entonces yo puedo cancelar la raíz en ese caso con el exponente, ¿sí? La raíz con ese exponente. Entonces me va a quedar es la integral de y menos 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado es 1. O sea, me quedaría entonces integral de y menos 1 de y. Listo, y eso es un término muy simple para integrar. ¿Sí? Este es un término muy simple para integrar, entonces integral de y. Entonces recordemos que se hace integral de una potencia, aquí como si el exponente fuese 1, nos va a dar y al cuadrado, y al cuadrado sobre 2, menos integral de 1, es integral de una constante, entonces sería 1 por la variable, 1 por y, nos va a dar y solamente, ¿cierto? Más la constante de integración. ¿Sí? Hasta allí. Listo. ¿Cómo resolverían ustedes ese? Vamos a intentar hacerlo ya ustedes. Mire, pero bueno, este no. Voy a traerme otro parecido a este montico. Vamos a mirar aquí. Esta es la guía número 4. Aquí, la guía número 5. Este, por ejemplo, el 40. ¿Cuánto daría esa integral? Vamos a resolverlo, ustedes intenten allá resolver y me indican por favor. El profe, esta pizarra no tiene para rayar, pero A compartida, no para rayar. para que ustedes puedan escribir allí. Ajá. No, pero vamos, ustedes se lo paso entonces a una que sí se es compartida y yo se las comparto y les digo, sí, para que ustedes lo puedan hacer allí. Un momentico, yo busco aquí una, esa sí es compartida. Vea, para allá van ustedes, ese es de ecuaciones diferenciales. Ese es el próximo curso que ustedes tendrán que ver de matemáticas. Listo, entonces voy a escribir aquí el ejercicio. Dice entonces que es integral de raíz de y más 7, ¿cierto? Por la integral de raíz de y menos 7 de y. Vamos a mirar aquí. Bueno, yo creo que de y es x. No tenemos dificultad de pronto en eso, que sea bien. Y aquí entonces se la voy a compartir. Vamos a mirar que ustedes pueden trabajarla y pueden entonces usar allí. Eso funciona con el correo de Hotmail, que se las mandé entonces por el chat de la videollamada.
sé si lo había desactivado, voy a mandárselo nuevamente. Intentemos a ver si les abre el vínculo y ustedes ya podrían entonces escribir allí en la pizarra. Listo, profe. Nada, profe, no me deja entrar desde aquí del teléfono. No les permite el vínculo. Ah, bueno, no, es que desde el teléfono creo que no funcione, ¿no? Porque les pide entonces, bueno, del computador creo que les deja ver en la web, abrir en la aplicación y descargar la aplicación, pues desde el computador. Yo voy a intentar abrirlo, sí, voy a ver, así. La verdad es que nunca lo había intentado, de pronto si podía uno conectarse. Sé que por Zoom, si uno comparte y ustedes pueden escribir tranquilamente. Pero Google Meet sí tiene como esas limitaciones a veces para compartir pizarra y que ustedes puedan hacer anotaciones. Un momento, yo me conecto por acá. A ver si me permite desde el celular trabajar. Pero tranquilo, vamos a hacerlo con lápiz y papel y me dan al final de la respuesta. No, el celular no permite.
Profe, ¿puedes mostrar el ejercicio que hicimos al rato? Sí, señor. Listo. Ok. Listo. ¿Cuánto les dio? Bien, vamos a hacerlo aquí rapidito para que entonces avancemos. Entonces, miren, aquí en este caso tenemos entonces que es un producto relacionado por la diferencia de funciones, ¿cierto? Entonces nos va a dar es, como es
aplicando la diferencia de cuadrado, nos quedaría cada término elevado al cuadrado, o sea, nos quedaría eso. Raíz de x al cuadrado menos 7 al cuadrado, ¿cierto? Por el diferencial, en ese caso, pues que es de x. Listo. Ahora, aquí tenemos entonces una raíz que está elevada al cuadrado, entonces nosotros podemos simplificar o cancelar la raíz con el exponente y nos quedaría entonces la integral de x, ¿cierto? Porque si cancelamos la raíz nos queda solamente la x menos X menos 7 cuadrado. 7 al cuadrado. Pero 7 al cuadrado, ¿cuánto va a dar? Eso es 49, ¿cierto? 7 por 7 sí, 49. daría 49 de x. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces, ahora sí, ya tenemos la función que vamos a integrar de forma simple. Entonces, ya sí podemos nosotros integrar. Entonces, que su integral va a ser igual a la integral de x. Mira que aquí la variable de la función aquí tiene exponente 1, ¿cierto? Entonces se le suma 1 al exponente. Quedaría x a la 2 sobre 2. Menos, ¿cierto? De la operación integral de 49. Eso es una constante por una excedente de la constante por la variable. O sea, sería entonces 49x. Y al final le colocamos entonces el más c, la constante de integración. Profe, ¿y de dónde sale el 2 que va el que está debajo de la X? Es ese mismo. O sea, recuerda que la regla nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos es x elevado a la n de x. Entonces su integral va a ser igual a x a la n más 1, o sea, se le suma 1 al exponente, sobre esa misma suma, n más 1. Y se le da pues la constante de integración. ¿Sí? Entonces de ahí es donde sale entonces, ¿por qué sale el 2s? Porque aquí el exponente, en este caso es como si aquí el exponente fuera un 1. Entonces al aplicar la regla sería antes 1 más 1, nos daría 2. Y ahora sí, profe. Ok. Listo. Entonces esa sería entonces la respuesta a nuestro ejercicio. Bien. Ahora sí vamos entonces con el que les mostré ahorita. Esta tenemos entonces es integral de x menos 5 elevado al cuadrado de x. ¿Sí? Integral de x menos 5 elevado al cuadrado de x. Entonces en este caso nos toca otra vez recurrir a algo más de la matemática que aprendimos por allá en ese matemáticas 1, ¿cierto? Otro producto notable. Tenemos por ejemplo que a más b elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso es un binomio cuadrado. Eso de aquí es un binomio cuadrado. Y su solución es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo así? El cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Funciona cuando es negativo, pues positivo, y funciona también cuando es negativo, ¿cierto? Si es a menos b al cuadrado, sería entonces también Sí, al cuadrado al cuadrado. más Aquí sería el primero menos por el segundo más el el segundo al último cuadrado. al cuadrado. Correcto, ¿cierto? Aquí lo que cambia entonces es el signo del segundo término. Listo, entonces ahora sí. Aquí tenemos, en ese caso, es la integral del primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, o sea, por 5, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Por el diferencial de x. Y listo, ahora resuelvo lo que me queda ahí dentro de ese paréntesis grande. Entonces tengo Profe, y el cuadrado que está en el paréntesis, ¿cuál? Ese cuadrado. sí. Es que cuando yo estoy aplicando ese cuadrado, me está dando ese resultado. O sea, cuando yo desarrollo la multiplicación. Da la fórmula. Exacto.
Ese cuadrado es el que hace que eso me resulte esa expresión que tengo acá. Ahora le voy a mostrar por qué resulta eso. Vamos a dar cuenta con lo que estamos haciendo verificar. Listo, entonces ahora sí, resolviendo el producto que tenemos aquí nos quedaría es x al cuadrado, que sería 2 por x, 2x por 5 daría entonces menos, bueno, con el menos daría menos 10, ¿cierto? Menos 10x más 5 al cuadrado daría entonces 25, ¿cierto? De x. Listo, y es entonces lo que vamos ahora sí a integrar. Integramos entonces cada término de estos. Integral de x al cuadrado, recuerden entonces que se le suma uno al exponente y ese mismo exponente pasa a dividir. Entonces quedaría x a la... me equivoqué aquí. X a la 4, ¿no? A la 3, porque este exponente 2. Entonces quedaría x a la 2. Claro que, suma es 1. Se le suma 1. Como son x a la X a 2, la 3 sobre 3, 3. ¿no? Y el menos de la operación. 10x elevado a la ¿qué? A la 1. No, a la 2. A la 2, ¿cierto? Estamos integrando, se le suma un exponente sobre 2. Más 25 por la variable, en este caso 25x, ¿cierto? Más c. Eso es. Listo. Hay términos que se puedan simplificar acá, es lo que uno verifica. Aquí no es simplificable, porque tenemos coeficiente 1, denominador 3. Pero aquí sí es simplificable, coeficiente 10, denominador 2. O sea, 10 dividido 2 daría 5. Correcto. Este y este se simplifican. Y nos quedaría entonces... Sería 5x a la 2, ¿no? Correcto. Menos 5x a la 2 más 25x más c. Y esa sería la respuesta. Listo. Hasta ahí vamos bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Pues no ninguna, profe. Listo. Vamos a ver entonces otro caso que se nos presenta allí. Y aquí tenemos entonces una combinación de varias cositas. Tenemos entonces una constante que está multiplicando entonces a una función, que esa función está elevada entonces al cuadrado. En este caso, esa está elevada al cuadrado. Entonces, la forma más simple de hacerla es que si aplicamos la regla, entonces diría, bueno, esa constante, ese 5 que está aquí como constante, páselo o sáquelo por fuera de la integral. Entonces nos quedaría 5 por la integral, ahora vamos a hacer el símbolo de la integral, por la integral de x medio menos 1 al cuadrado de x. Listo. Y este término que está aquí, miren, es un término que es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Entonces aplicamos la misma regla que vimos acá ahorita. Entonces vamos a aplicarla aquí en este. Entonces nos va a quedar es igual 5, que es nuestra constante, por la integral de el primer término, voy a colocar aquí un corchete, tengo el primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado. Correcto. X medio al cuadrado menos, porque también tiene la expresión, sería menos 2 veces el primer término, que es X medio, por el segundo término. Más, ahora sí, el segundo término al cuadrado. Voy a cerrar mi corchete y colocar un dx. Listo. Ahora me toca entonces, o nos toca, resolver lo que saque adentro de la expresión, dentro de ese corchete grande. Entonces tenemos, conocemos tener nuestro 5 aquí, 5 por la integral de, bien, este 2 que está como potencia, ¿cierto? Como exponente, afecta tanto al numerador como al denominador. Esa sería x a la 2 y 2 a la 2. Pero 2 a la 2, ¿cuánto da? Daría 4, ¿cierto? 1. 4. Ese es multiplicando. Claro que sí.
Entonces quedaría x a la 2 sobre 4. El menos de la operación. Y aquí sí tengo entonces lo siguiente, miren, este 2 está multiplicando y este 2 está dividiendo. Entonces los podemos cancelar, ¿cierto? Se cancelan esos dos. ¿Sí? Entonces cancelamos esos dos. Y entonces nos queda solamente es x por 1. Nos va a dar entonces x. Más 1 al cuadrado sería 1 por 1. 1 de x. Listo, ya tenemos entonces nuestra función de forma más simple. Ahora sí la podemos entonces integrar. ¿Qué pasa con ese 5? Dejémoslo aquí entonces todavía porque está por fuera de la integral, te lo conservamos. Entonces quedaría 5 que multiplica a la integral de esta expresión. Recuerden que aquí que al exponente hay que sumarle 1, ¿cierto? Y ese mismo exponente pasa a dividir. Entonces si tenemos x a la 2, al sumarle 1 nos quedaría x a la 3. Nos va a quedar es x a la 3 sobre, pero bueno, y aquí si tenemos un 4, ¿qué pasa? Tranquilo, colocamos el 4 por ese 3 que nosotros estamos bajando allí del exponente, ¿cierto? Menos integral de x a la 1, entonces quedaría x a la 2 sobre 2 más integral de 1, sería entonces un 1x, pero 1 por x nos va a dar x. ¿Sí? Ahí está la expresión más c. ¿Por qué coloqué ese paréntesis aquí? ¿Cierto? Porque este 5 está multiplicando a toda esa integral, o sea que este 5 multiplica a todo ese término que tenemos acá ya integrado. ¿Qué tendríamos que hacer ahora entonces? Resolver primero el paréntesis, aquí tenemos un producto indicado, se nos quedaría 5 que multiplica a x a la 3 sobre 3 por 4 o 4 por 3 daría 12 menos x a la 2 sobre 2 más x más c. Y por último podemos entonces aplicar propiedad distributiva. ¿Por qué? Este 5 multiplica a cada término de estos. Entonces si multiplicamos nos quedaría 5x a la 3 sobre 12 y no es simplificable, entonces queda así. 5 por menos x a la 2 medio te daría 5x a la 2 medio. Y 5 por x daría entonces más 5x, ¿cierto? Más c. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado de la integral. ¿Preguntas, dudas? No mucho. Ok. Listo. Mateo y Andrés, ¿vamos bien? Está entendible. Listo. Bien. Bueno, vamos entonces a avanzar. Otro ejercicio diferente. Sí, Mateo, no se te escuchó allí. Listo. Tenemos entonces lo siguiente. Aquí tenemos la integral de t menos 5 sobre la integral de t menos 1. ¿Sí? En este caso, hay que analizar lo siguiente, y es que tenemos una integral de un cociente, como indicaba ahorita, en el caso del producto no teníamos nosotros una regla para el producto, ¿cierto? Igual para el cociente no hay una regla pues que se especifique entonces cómo se hace esto acá, pues que no aplica una regla en particular, no lo hay. Lo que podemos hacer entre nosotros es tratar de hacer la división de este término, ¿cierto? A ver si de pronto se puede simplificar. ¿Sí? A ver si se puede simplificar. Si es posible simplificarlo, entonces uno indicaría pues allí la expresión. Vamos a tratar antes de hacer la división. Para eso entonces vamos a recordar cómo es que uno dividía, o cómo es que nosotros dividimos, ¿cierto? De forma pues como cotidiana. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron que para dividir teníamos, por ejemplo, 121 dividido 2, por ejemplo.
Entonces uno tomaba dos cifras para indicar, pues, porque la primera cifra no estaba, es mucho menor que el divisor. Recordemos, dividiendo divisor. Entonces, como no nos da, entonces cogemos dos cifras, te buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 12 o que se aproxime, pero que no se pase. Pues recordemos, eso nos va a dar 6, ¿cierto? Entonces 6 por 2, 12, que a 12, 0. Uno lo coloca aquí enseguida y uno hace que la operación mental, ¿cierto? En este caso de las divisiones, para estos polinomios, vamos a hacer la división colocando el producto, escribiendo el producto. ¿Cómo así? Si 6 por 12 da, 6 por 2 da 12, entonces escribimos 12 aquí abajo, ¿cierto? Y como hay que restarle, entonces le colocamos el signo menos y bajamos la operación. Pues bajamos, hacemos la resta, perdón. Entonces sería 12 menos 12 nos va a dar 0, ¿cierto? O sea, se cancela y nos queda entonces es el 1 apenas para bajar. ¿Sí? Y ya tendríamos entonces allí que este va a ser el dividendo, ¿sí? Este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente o el resultado de la división y este es el residuo, ¿sí? Y este es el residuo. Entonces ya con ello uno podría entonces expresar lo que se llama que la prueba de la división, ¿cierto? ¿Sí? Ah, pues qué pena. Que aquí yo hice algo mal. Uf, qué error. Bajo el 1, ¿cierto? Y no puedo seguir dividiendo. Como no puedo seguir dividiendo, entonces me toca hacer un 0 al cociente. Ahora sí. Uf, qué pena. 0 al cociente y entonces ya me quedaría entonces aquí como residuo 1. Ahora sí. Dividendo, divisor, el cociente es 60 y residuo 1. Hablando de la prueba, entonces ya yo puedo verificar entonces que es que 60 por 2 más 1 me va a dar entonces 121, ¿cierto? Y eso es correcto, ¿sí? Indicar pues que la división está bien. Ahora, si esto lo traspolamos, hacemos traspolación entonces al término que tenemos aquí, t menos 5 dividido, vamos a ver si nos da aquí tan extenso, no sé, t menos 1, entonces uno diría, bueno, ¿por cuánto tendría entonces que multiplicar a t menos 1 para que me dé t menos 5? Entonces yo simplemente me preocupo es por el primer término, por t y t. ¿Por cuánto multiplico la t para que me dé t? Entonces me dice, listo, tengo que multiplicarla por 1. ¿Sí? Y hago entonces la multiplicación. 1 por t me va a dar t, ¿cierto? Positivo. Como pasa para acá y tengo que restarla, tengo que colocar aquí menos t. Luego tenemos es 1 por menos 1 daría menos 1 negativo, ¿cierto? Daría menos 1. Al pasarlo para acá tengo que pasarlo a restar, o sea, tengo que cambiarle de signo. Como aquí me queda menos 1, entonces lo paso para acá como un 1 positivo, entonces me dará más 1. Y hago entonces ahora sí la resta. Y tengo entonces lo siguiente. Estas dos t se me cancelan, t menos t me va a dar 0, ¿cierto? Y menos 5 más 1 daría entonces menos 4. Tengo nuevamente mi dividendo, mi divisor, cociente y residuo. ¿Sí? Entonces uno aquí, ¿cómo verifica pues que la operación esté bien hecha? Entonces uno toma, multiplica el divisor, el cociente, perdón, lo multiplica por el dividendo, ¿cierto? En este caso, t menos 1, y habría que sumarle entonces el cociente, y el cociente es un menos 4. ¿Sí? Pero en este caso, cuando colocamos cociente menos 4, uno a este toca colocarle que ese cociente, o ese residuo, perdón, está todavía siendo, no se pudo haber dividido. Entonces todavía conserva, yo le escribo mejor aquí, conserva el término por el cual no se pudo dividir. Te daría menos 4 sobre t menos 1. ¿Sí? Esa sería básicamente pues como la prueba. Bien. Lo mostré así para indicar pues que esa es como la división, ¿cierto? Pero ahorita vamos a hacer otro ejercicio donde es más visible la situación que les estoy presentando. En estos casos, cuando tenemos nosotros
que la t, o bueno, la variable tienen el mismo exponente, en este caso son unos, entonces aquí nos toca ayudarnos a nosotros con las reglas de integración que tenemos por acá, aquí. ¿Sí? Esa regla de integración que tenemos aquí, esa parte de la regla, la voy a tomar para mi ejercicio y se las voy a indicar por qué. Caramba, coloqué ese ejercicio y creo que necesitamos aplicar otra cosita aquí. Aparte de esa regla. Aquí estamos verificando entonces nosotros que tenemos un cociente, ¿cierto? La función está en un cociente, pero en ese caso esa función está acompañada aquí por la misma variable. Entonces nosotros podemos hacer, antes de aplicar eso, que no lo quería explicar, pero tome ese ejercicio ahorita, podemos hacer algo que se llama cambio de variable. ¿Sí? Lo voy a explicar, pero eso no va, ejercicios como este que está aquí, no van en el parcial. ¿Sí? Un cambio de variable, entonces ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir entonces que t menos 1 lo voy a llamar u. ¿Sí? T menos 1 lo voy a llamar u. Y entonces lo que hago aquí en el cambio de variable es que yo derivo ambos lados. ¿Sí? Me toca aquí entonces derivar ambos lados de igualdad. Entonces, yo diría aquí entonces que la derivada de t, ¿cierto? Hablando de derivada de t es 1 menos la derivada de una constante, pero recordemos que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces va a ser 1 menos 0. Igual entonces a la derivada de u, pero la derivada de u es du. ¿Cierto? Esto está expresado entonces respecto a el diferencial o la variable que estaba derivando acá adelante, que era t, entonces derivada respecto a t. Listo. Lo que tengo aquí básicamente es que me dice que 1 es igual a du sobre dt. De esta expresión yo tendría entonces que despejar dt. Entonces ese dt que está dividiendo lo paso entonces a multiplicar. O sea que me quedaría que dt es igual a du. ¿En qué consiste entonces el cambio de variable? En eso. Que mi denominador, en ese caso, mi denominador no va a ser t menos 1, sino que va a ser u. Y nuestro diferencial, que es dt, lo vamos a cambiar es por du. En nuestro término nos quedaría de la siguiente manera. Es la integral de t menos 5 sobre t menos 1, pero como vamos a cambiar la variable, entonces va a ser igual a u por dt, pero dt es igual a du, entonces quedaría aquí du. ¿Sí? Listo. Ahora yo, al hacer ese cambio de variable, mi variable, ¿cierto?, va a ser u, y como esto no tiene u, entonces esto se me comporta a mí como una constante. ¿Sí? Esto se me comportaría a mí entonces como una constante. Entonces yo puedo hacer el cambio de la siguiente manera. Como esto es una constante, entonces lo saco por fuera de la integral. T menos 5 por la integral de 1, porque no quedaría antes denominador acá, 1 sobre u de u, ¿cierto? Y eso es lo que ya les estaba explicando en esa regla que tenemos aquí. ¿Sí? Este de x, voy a ampliar la imagen un momento. Eso es, x a la menos 1, la integral de x a la menos 1 de x es igual a la integral de x sobre u sobre x, ¿cierto? O sea, aquí el coeficiente es 1, sería 1 sobre x de x, y eso es igual al logaritmo natural. ¿Sí? Eso es el logaritmo natural de esa expresión. Eso entonces lo que vamos nosotros a aplicar aquí. Entonces nos queda lo siguiente, igual a, eso es un paréntesis, t menos 5 por el logaritmo natural de x, pero aquí en este caso es u, o sea, logaritmo natural de u. Y le colocamos la constante de integración. Ahora lo que hacemos simplemente es reemplazar.
¿Y cómo reemplazamos? Nosotros sabemos que u quiere decir es t menos 1. O sea que nuestra expresión realmente es igual a t menos 5 que multiplica al logaritmo natural de t menos 1, ¿sí? Más c. Y esa sería entonces nuestra integral. Así que de pronto ese es un poquito complicadito porque está aplicando pues lo de cambio variable aquí, pero de ese como tal no hay no va a haber pues con el parcial. Listo. Pero ¿hay alguna pregunta allí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Listo. Asumo que está todo claro, ¿cierto? Bien. Lo de la división, yo lo he explicado ahorita, porque mire, ese sí ya es otro caso. Aquel era un caso particular, pues, donde teníamos entonces el numerador con el mismo exponente, pues exponente 1, igual que el denominador, ¿cierto? Que tiene exponente 1. Pero lo que sí de pronto vamos a mirar nosotros es esta expresión que tenemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, es lo siguiente. Integral también de un cociente donde el numerador tiene exponente mayor que el denominador. Y particularmente el denominador, la variable tiene exponente 1. Cuando sucede eso, entonces nosotros podemos simplificar la expresión. Podemos hacer la división. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos indica acá. Que ese cociente de polinomios, vamos a llamarlo p de x al numerador, q de x al denominador, ¿sí? Y ese p de x es de un grado mayor o igual que el q de x, por eso lo explica la ahorita, dividiendo, ¿cierto? Siendo c de x el cociente y r de x el resto. O sea que esa división de p sobre q se puede expresar como c más el residuo sobre el cociente. Eso es una descomposición, ¿sí? Que es lo que yo les muestro acá. Eso es el divisor, bueno, aquí lo que fue indicando pues como la multiplicación que esperamos allá. Básicamente es el divisor, el cociente, perdón, más el residuo sobre el cociente, ¿cierto? Listo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que aquí, para nosotros resolver este ejercicio, tenemos primero que hacer la división. Y aquí sí se va a ver más clarita la división que les quise mostrar allá, porque allá nos daba muy corto el término. Tenemos x a la 2 menos x más 1 dividido x más 1. Bien. Entonces, para resolver esa expresión, vamos entonces a hacer lo siguiente. División normal. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos entonces nosotros a x para que nos dé x al cuadrado? ¿Sí? Entonces, bueno, si tengo una x para que obtener un x al cuadrado, entonces tengo que multiplicar ese término por x, ¿cierto? Entonces aquí me daría que x por x me va a dar x al cuadrado. ¿Sí? Entonces x por x, coloco aquí x al cuadrado. Aquí me da positivo, como lo tengo que restar, a ese término te lo pasaría negativo. X al cuadrado. Negativo, ¿cierto? Luego tengo entonces aquí que multiplico x por 1, me va a dar x positivo. Recuerden que cuando se pasa acá hay que restar. Entonces, como me queda aquí positivo, lo escribo acá a este otro lado negativo. Entonces me va a quedar menos x. Y ahora sí, entonces hago la operación que me queda allí indicada. Me dice entonces que x a la 2 menos x a la 2, o sea, la resta de x a la 2 menos x a la 2,
se puede entonces cancelar esos dos términos, ¿cierto? En el siguiente ya no los puedo cancelar. ¿Por qué? Porque tengo es menos x. Son signos iguales, entonces se sumaría. Entonces me va a dar menos 2x. Y bajamos a nuestro 1. Más 1. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos hasta x para que nos dé menos 2x? ¿Por cuánto nos multiplicaría a esta x para que dé menos 2x? Entonces aquí básicamente uno se da cuenta que es por ese mismo coeficiente, ¿cierto? Por menos 2. ¿Por qué? Menos 2 por x nos va a dar menos 2x. Le colocamos aquí menos 2. Y hacemos el producto ahora sí. Menos 2 por x daría menos 2x, pero recuerde que cuando se pasa para acá hay que restarlo, entonces sería menos por menos, te va a dar más. Aquí quedaría entonces positivo 2x. Seguimos entonces haciendo el producto con el segundo término aquí del cociente, del divisor. Menos 2 por 1 daría entonces menos 2. Recuerden, cuando pasa acá a restarse, entonces cambia el signo. Entonces como da menos 2, al pasar acá, entonces quedaría positivo. Y menos por 1 daría más, daría más 2. Nuevamente, hacemos la resta, esa resta que uno hacía mentalmente allá, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 2x más 2x, 0, se cancela, y nos queda solamente 1 más 2, y 1 más 2 va a ser igual a 3. ¿Sí? Tomando estos términos, ¿cierto? Como estos términos p de x, q de x, c de x, entonces aquí nosotros vamos a identificar que nuestro p de x es el divisor, el dividendo, perdón, x a la 2 menos x más 1. ¿Quién es q de x? Ese sí es el divisor, ¿cierto? Que es x más 1. Ahora, ¿quién es el cociente? En nuestro cociente nos quedó fue x menos 2. ¿Y quién es el residuo de la división? El residuo es el 3. Por lo tanto, nuestra expresión, voy a colocarle aquí con azul, nuestro término que tenemos allá, x a la 2 menos x más 1 sobre x más 1 es lo mismo que tener a nuestro cociente, mira aquí, a nuestro cociente, que en ese caso es x menos 2, ¿cierto? Más, voy a mover aquí un poco la pantalla, nuestro residuo, en este caso que es 3, sobre el mismo divisor, o sea, x más 1. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando entonces esta reglita. Yo identifico mis términos y ahora sí lo que hago es reemplazarlo. ¿Sí? Ahí lo que hice fue entonces reemplazar. Voy a modificar aquí este porque este más está como raro. Listo. Ahora, si este término es igual a esto, entonces yo me puedo ir otra vez a mi integral y decir entonces que esa integral va a ser igual a, la integral de x, no es más, es menos, x menos 2, que multiplica, no, que suma, ¿cierto? A 3 sobre x más 1. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó haber colocado un corchete grande. Voy a colocar por acá atrás. Y el símbolo integral de x. Si tengo esta expresión, entonces yo puedo decir, listo, esa es la integral de x menos 2 de x más la integral de 3 sobre x más 1 de x. Listo. Ahora sí integramos entonces. Miren que eso nos ha ayudado a simplificar la expresión, ¿cierto? Entonces, integral de x menos 2, integral de x, ya recordemos que es la regla de la potencia, sería entonces x a la 2 sobre 2, menos integral de 2, que es una constante, sería entonces 2 por la variable, 2x, más de la operación, y aquí entonces ya yo sé que por lo que les explico ahorita, cuando tenemos este término acá, ¿cierto? Mírenlo, es este, cuando tenemos un término como este, aquí está,
un término como ese, entonces lo que aplicamos es logaritmo natural. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces eso va a ser igual a el 3, que es la constante de nosotros, ¿cierto? Por el logaritmo natural de nuestro denominador, que es, o de nuestro cociente, divisor, x más 1, más la constante de integración. Ese sería entonces la integral de ese término. Bueno, caballeros, entonces, así como estos, tenemos entonces la guía. Esta guía contiene, como les mostré al principio, contiene 30 ejercicios más para que ustedes practiquen, para que ustedes desarrollen, ¿sí? Igual tenemos la guía número 3, que también tiene 30 ejercicios. Vamos entonces a resolverlos, vamos a practicar con todos ellos, los que más podamos, ¿sí? Y de allí tendríamos entonces temática para el parcial. Recordemos que para el parcial tenemos entonces identidades trigonométricas, derivada de funciones trigonométricas y ejercicios de interés indefinidas con reglas básicas. ¿Y el parcial será que un documento y después lo mandamos, ok? No, yo voy a intentar hacerlo. Una página. Voy a intentar hacerlo en la plataforma de tal manera que ustedes respondan allí. Así como. Selección múltiple con única respuesta. Exacto, así como en el primer semestre que hizo. Sí, señor, claro. Vale. Ok. Bueno, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, no teniendo más preguntas, entonces pendiente entonces para la próxima clase que tenemos el parcial. Buen resto de día para todos. Gracias igualmente. Muchas gracias a ustedes.